Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 13 de agosto de 2021. Bueno, un mes más y mientras que la inflación siga siendo un tema recurrente entre los inversores, que se siga propagando, se siga manteniendo la preocupación por lo alta que ha venido la inflación durante los últimos meses, vamos a tener que ir vigilando mes a mes cómo viene el dato de inflación en Estados Unidos para ver si efectivamente está siendo un fenómeno temporal o si tiene las características de convertirse en algo más permanente. Y bueno, el dato de julio, que como vemos vino con un 0,5% de aumento, lo cual sigue siendo alto en relación a el promedio histórico de las últimas décadas de Estados Unidos, trajo como novedad positiva de que parece estar desacelerándose, porque la inflación de junio había sido un 0,9, así que bueno, podemos decir que parece estar desacelerándose tal como el mercado lo viene descontando. Más aún si miramos acá un poco el desglose, vemos que si justamente calculamos todos los ítems y le quitamos comida y energía, que son dos categorías que suelen tener mucha más volatilidad que todo el resto, vemos que efectivamente acá, como nos muestra el gráfico, desde marzo, abril ya podríamos decir se aceleró bastante la inflación, pero como vemos que se amesetó en el índice total, digamos, el que abarca todas las categorías, y en cuanto al índice quitándole comida y energía empezó a bajar. Así que por lo menos vemos acá señales positivas. Por supuesto no alcanza todavía, tenemos que ir viendo lo que pasa durante los próximos meses, pero ya cuando miramos el desglose incluso vamos viendo datos bastante alentadores. Por ejemplo, el ítem de camiones y autos usados, que como vemos en abril, mayo, junio había venido con subas intermensuales bastante fuertes, con 10%, 7,3 y 10,5 de un mes para el otro. Este mes en julio vino con un 0,2 de aumento con respecto a junio, así que acá vemos algo ya bastante positivo, que efectivamente este ítem de camiones y autos usados ha demostrado que por lo menos en este ítem la inflación era algo temporal que respondía principalmente a una coyuntura en la cual había mucha demanda acumulada que con la reapertura de la economía y la recuperación económica más acelerada de lo esperado en Estados Unidos, se había encontrado una demanda contenida con una oferta que había disminuido con motivo de las cuarentenas del año pasado y que todavía no se había recuperado lo suficiente para satisfacer esa demanda acumulada. Entonces, claro, cuando la demanda supera por mucho a la oferta, los precios son empujados al alza, que es lo que ha estado pasando. Pero obviamente la señal de los precios se va propagando en el mercado, da la señal a emprendedores, a inversores de que ahí hay que ir a invertir, ahí hay que ir a aumentar la oferta porque los precios están aumentando, y eventualmente esa distorsión, ese desbalance entre oferta y demanda se equipara. Entonces eso es lo que parece que estamos viendo acá en el ítem de camiones y autos usados, porque vemos una drástica caída en la tasa de inflación intermensual. Lo que todavía no vemos que esté cayendo son la venta de vehículos nuevos, que aumentó 1,7, y después también vemos lo del alojamiento, sobre todo temas de alojamiento fuera del hogar, todo lo que está ligado a las vacaciones. Recordemos que julio, agosto son meses de vacaciones en el hemisferio norte, y después bueno, vemos acá arriba también que hay algunas subas que pueden ser importantes, pero esto ya responde también a comida y energía, que son ítems que son normalmente bastante más volátiles. Así que por lo menos vemos que en el resto del índice la inflación está empezando a bajar, como vemos acá en el gráfico. Vemos obviamente si esto va a continuar así o si la inflación va a volver a acelerarse durante los próximos meses. A ver, claramente el mercado sigue considerando que esto es un fenómeno temporal, porque vemos efectivamente que esta semana tuvimos nuevo récord histórico en el mercado, así que tengamos en cuenta esto, el mercado sigue considerando que esto es un fenómeno temporal. Los datos del desglose del índice de inflación de este mes siguen confirmando que es así.
el promedio histórico de las últimas décadas de Estados Unidos ha sido un 0,3% de inflación intermensual. Vamos a ver qué es lo que pasa durante los próximos meses, si vuelve a converger a ese 0,2, 0,3, que es más o menos lo que debería traer en circunstancias normales. Pero vuelvo a recalcar, porque me parece muy importante dejar bien en claro que obviamente el mercado no está pasando por alto el dato de inflación. O sea, el mercado es muy eficiente con respecto a este tipo de información que en este momento estamos mirando todos. Puede ser, por supuesto, que haya sorprendido el dato de inflación acá, cuando fue la primera vez que se conoce el dato que ya venía bastante alto, pero no ya durante los próximos meses. Así que los mercados siguen considerando que este aumento de la inflación que ha venido desde abril es algo temporal. Parece que con el dato de inflación de julio está empezando a confirmarse que el mercado es así. Y bueno, vamos a ver, o sea, claramente que si el mercado cambia de opinión nos lo va a hacer saber con los precios, pero por ahora vemos que se publicó el dato de inflación y el mercado cerró otra vez este viernes y esta semana en récord histórico. Así que tengamos en cuenta eso, el mercado no está ignorando el dato de inflación, simplemente que ya desde hace meses que viene considerándolo como algo, un fenómeno temporal. Los datos por ahora están confirmando que el mercado está teniendo razón y el mercado obviamente responde así, obviamente, o sea, se va confirmando lo que el mercado viene descontando los precios y el mercado sigue hacia adelante. O sea, lo que haría mover los precios con mayor volatilidad en la dirección contraria sería obviamente que la realidad y las expectativas no converjan. Entonces, cuando hay un desfasaje muy grande entre expectativas que están cargadas en los precios y la realidad, entonces ahí donde vemos grandes movimientos en los precios. Pero eso no parece estar pasando en este momento, por lo menos no con respecto al dato de inflación. Otro tema bastante interesante que podemos hablar esta semana es que está terminando la temporada de balances, ya va bastante avanzada, todavía no terminó, así que no hay hasta el momento ningún gráfico actualizado para que podamos comparar el Standard & Poor's, las ganancias del Standard & Poor's con el año pasado, pero lo que se está viendo es bastante alentador, porque las ganancias del Standard & Poor's en este segundo trimestre de 2021 están siendo 90% superiores a las del mismo periodo del año pasado. Esto obviamente parece una enormidad, o sea, 90% de aumento con respecto a las ganancias del mismo periodo del año pasado, pero por supuesto que esto se debe a dos situaciones inusuales, que por un lado obviamente que se está comparando contra las ganancias del segundo trimestre de 2020, que fue el peor momento de las cuarentenas, y bueno, también a eso hay que agregarle que además actualmente las ganancias de las empresas están siendo temporalmente muy altas gracias a todo el empuje favorable que están trayendo las vacunas y la normalización de la vida en Estados Unidos. Pero esto obviamente que es muy alentador y que es muy positivo, que puede obviamente generarnos bastante optimismo, puede generar optimismo en el mercado mirando a futuro, obviamente no tiene que hacernos perder de vista que las ganancias de las empresas miran al pasado, mientras que el precio de las acciones mira hacia el futuro, por lo cual es un error creer que las acciones están en récord histórico en este momento en Estados Unidos debido a que los balances vinieron mejor que lo esperado. O sea, yo entiendo que intuitivamente parece ser así, pero en realidad no lo es. O sea, intuitivamente es, digamos, normal, o sea, es hasta entendible que cometamos el error de suponer que los resultados de las ganancias de las empresas tienen un impacto en el precio de las acciones en la fecha de publicación del balance, pero lo cierto es que, a ver, cualquier impacto fuerte que pueda tener sobre el precio de las acciones de una empresa la publicación de un balance es algo temporal y obviamente que está más relacionado con el sentimiento de los inversores de corto plazo y no tanto con los fundamentos de las empresas, porque el precio de las acciones mira hacia el futuro, no hacia el pasado. O sea, si se publicaron resultados
que hicieron que se mueva mucho el precio de las acciones de una empresa, eso sucedió por lo que se espera que la empresa haga a futuro y no por los resultados de su pasado. A ver, es una obviedad lo que voy a decir, pero nadie compra acciones de una empresa por lo que ésta ha sido en el pasado, sino por lo que puede convertirse en el futuro. Entonces, siempre tengamos en cuenta, si yo compro las acciones de una empresa no es porque ha venido bien, porque ha tenido buenas ganancias, sino porque obviamente yo la compro por lo que yo espero que la empresa haga en el futuro, la compro por aquello en lo que yo espero que se convierta la empresa en el futuro. Entonces, recordemos siempre que cuando se evalúa una empresa, cuando se trata de hacer una estimación del valor que tienen las acciones de una empresa, lo que se hace obviamente es calcular la suma de los flujos de caja libre, lo que llama el free cash flow futuro, y a eso se lo descuenta para traerlo a valor presente a una tasa que refleja el costo promedio del capital. Por supuesto que esto es absolutamente subjetivo, no existe el valor de la empresa, no existe un único valor para una empresa, sino que justamente el mercado es la convergencia de todo tipo de inversores que tienen diferentes valores para las empresas. Algunos serán más optimistas, algunos serán más pesimistas y algunos serán más arriesgados, otros menos, pero bueno, con todo ese tipo de inversores que convergen, algunos como compradores, otros como vendedores, se va forjando lo que vemos en los precios de las acciones. O sea, toda evaluación no deja de ser, en última instancia, una opinión de cada uno de los inversores sobre cómo le va a ir a la empresa en el futuro, no cómo ha sido en el pasado. Y las ganancias de las acciones, la ganancia que presentan los balances, miran el pasado. Así que tengamos en cuenta eso. O sea, cuando yo evalúo una empresa, lo que normalmente hago es hacer una estimación de su flujo de caja a 5 a 10 años, aunque bueno, en realidad, como ya lo hemos visto en varios informes, lo cierto es que es imposible estimar cómo pueden ser las ganancias de una empresa, cómo va a ser el futuro de la empresa más allá de los 24 meses, o sea, más o menos un año a futuro. Tal vez en países desarrollados, 2 años a futuro, uno podría estimar con relativa sensatez cómo serán las ganancias de la empresa durante ese tiempo. Ya más de 24 meses, más de 2 años a futuro, todo se vuelve muy nebuloso, todo se mueve muy incierto, y por esa razón es que siempre decimos, o por lo menos en este informe siempre decimos, que las acciones se mueven descontando las ganancias de las empresas que los inversores esperan que tengan durante los próximos 12 a 24 meses cuando el mercado es alcista. Pero claro, si uno ha leído libros de evaluaciones de empresas, va a ver que siempre se toman como mínimo 5 años, a veces hasta 10 años. Si uno agarra un libro de Damodaran, por ejemplo, que es el mayor experto en evaluación de empresas del mundo, normalmente va a tomar 10 años. Y claro, más allá de 2 años, todo es muy nebuloso, pero bueno, si uno más o menos utiliza la sensatez, uno trata de ser, por supuesto, conservador con respecto a sus estimaciones futuras, sobre todo estimaciones que están muy lejos en el tiempo, bueno, lo que la práctica nos ha demostrado es que se puede llegar a algo relativamente sensato, algo que tiene sentido y que nos permite comprar o vender en el mercado, digamos, con ventaja con respecto a otros inversores que no se toman el trabajo de hacer este tipo de prácticas. Así que, digamos, lo que quiero nuevamente recalcar es eso, es que lo que estamos viendo ahora en el mercado, lo que vemos acá con toda esta suba que han tenido las acciones, con este récord histórico que nuevamente ha tenido el mercado este viernes, no es el resultado de lo que ha venido pasando con los balances, es el resultado de lo que los inversores esperan que suceda con las ganancias de las empresas durante los próximos meses y durante los próximos años. Digamos, concretamente, todo el ascenso continuado que vemos en las acciones es la forma en la que tiene el mercado para decirnos que las acciones han visto el futuro y que creen que no va a ser una pesadilla con la variante Delta. O sea, es probable
que estén viendo que las sociedades, sobre todo los países desarrollados, se vuelven cada vez más capaces de convivir con el virus sin tener que cerrar las economías de manera completa. Y es obvio que también anticiparon los rebrotes de COVID por la variante Delta en Estados Unidos y en el extranjero, porque además siempre fueron algo probable, o sea, no fue algo totalmente inusual. Pero obviamente, o sea, de la misma manera que anticiparon que podrían llegar a venir rebrotes del COVID, también obviamente anticiparon que eso no provocaría que se volvieran a cerrar las economías porque la vacunación ya estaba avanzando fuerte por lo menos en la mayoría de los países desarrollados. Y obviamente también parecen tener descontado en este momento las acciones que las vemos ahí en récord histórico, que el crecimiento económico de Estados Unidos, pero también obviamente de Europa, aunque Europa va un poco más rezagada que Estados Unidos, pero bueno, hablando concretamente de Estados Unidos, parecen obviamente que las acciones ya tienen bastante descontado que el crecimiento económico se va a desacelerar después de todo el auge inicial que tuvo la reapertura de la economía de Estados Unidos y esa demanda contenida que, bueno, empujó de manera bastante acelerada y más rápidamente de lo que se esperaba a la actividad económica. Y obviamente el mercado ya parece estar descontando justamente esto, ¿no? Que este auge inicial va a ir mermando hasta volver a las tendencias de largo plazo, que eran las tendencias que ya veíamos en 2019, y ahí obviamente que volveremos a un contexto similar a lo que teníamos de final de mercado alcista, de empresas en crecimiento por encima de empresas value y siendo obviamente las empresas que mejores rendimientos tenían. O sea, ¿cuál es mi principal consejo? No subestimemos al mercado creyendo que ignora cosas que son importantes, porque lo mismo se decía con respecto a la inflación cuando en abril, en mayo se empezó a comunicar esta inflación más alta y el mercado se sorprendió y siguió viniendo alta durante los próximos meses. Obviamente que había inversores que decían como que el mercado estaba ignorando algo muy importante, pero bueno, digamos, este mes ya estamos confirmando que efectivamente parece ser algo temporal. Entonces, no ignoremos que el mercado ya está descontando que el crecimiento económico de Estados Unidos va a desacelerarse y va a volver a lo que era antes de la pandemia. No ignoremos que el mercado ya está al tanto de los rebrotes que pueden haber. O sea, no creamos que el mercado ignora cosas que son conocidas por todos porque salen en todos los canales de noticias y es de lo que se habla completamente y durante mucho tiempo en redes sociales, porque claramente si es algo públicamente conocido por todos, entonces el mercado lo conoce. Y si lo conoce y aún así sigue subiendo, es porque como las acciones miran a futuro y miran las ganancias de las empresas a futuro, bueno, claramente están considerando que no es algo que va a afectar de manera determinante y de manera negativa a los fundamentos de las empresas y por lo tanto a las ganancias de las acciones. O sea, tengamos en cuenta que en este momento el PBI de todo el planeta es más o menos de 85 billones de dólares, de los cuales la mitad, del 50% de eso, es China más Estados Unidos. Así que se va a necesitar un golpe económico muy fuerte, como el que hubo el año pasado, para erosionar una gran cantidad de PBI y llevar nuevamente al mundo a una recesión. Y a menos que eso suceda, difícil va a ser que veamos un mercado bajista durante los próximos meses. O sea, no es el escenario que están descontando en este momento los precios de las acciones. Así que no es el escenario con el cual nosotros deberíamos estar operando en el mercado. O sea, el mercado está moviéndose, mirando hacia adelante. Claramente se da cuenta de los problemas que circulan en todos los medios de noticias. Y si aún así sigue adelante es porque claramente el mercado va viendo que las economías del mundo, los países desarrollados, van a lograr sortear todos esos obstáculos sin tener que tomar medidas que afecten negativamente al crecimiento económico. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el mercado ahora. Y bueno, continuará así, a menos que obviamente ocurra algún tipo
de evento que haga cambiar fuertemente los fundamentos. Si no, obviamente seguimos en esta etapa madura de mercado alcista, en la cual vamos a ir viendo que Estados Unidos converge a un crecimiento económico más o menos del 3, del 2,5%, con una inflación que debería volver a estabilizarse, a menos que obviamente veamos que vuelve a acelerarse. Por ahora parece que empezó el camino a tratar de converger nuevamente a su promedio histórico. Y en ese contexto, o sea, bajo ese contexto es sobre el cual nosotros deberíamos estar armando nuestro portafolio de inversión en este momento. Y en un contexto como aquel al que está volviendo Estados Unidos de un crecimiento económico más lento, lo que sucede ahí es que se recompensa a aquellas empresas que no dependen de la aceleración económica, o sea, lo que consideramos y llamamos habitualmente las empresas growth, o sea, las empresas en crecimiento, debido a que estas empresas están justamente experimentando un crecimiento estructural que no depende tanto del crecimiento económico del país en el que desarrollan sus actividades, sino más bien están capitalizando tendencias de más largo plazo. Entonces, gracias a que son empresas que están en expansión y que tienen ventajas competitivas muy sólidas, las empresas growth, o sea, las empresas tecnológicas, las de comunicaciones, las empresas de consumo discrecional, las empresas de la salud también, tienen márgenes de rentabilidad bruta y márgenes de rentabilidad operativa bastante grandes, o sea, son las que ostentan los márgenes de rentabilidad más altos. Y este tipo de márgenes de rentabilidad, teniendo en cuenta que vamos a un contexto en Estados Unidos de un menor crecimiento económico, bueno, actúan bastante bien como amortiguadores, o sea, son como un colchón, digamos, que tienen las empresas contra los contratiempos que puede traer la desaceleración económica o cualquier contratiempo temporal que pueda surgir, ya sea por la variante Delta, por ejemplo, o por la escasez de algún suministro. Ya saben que hay como una escasez bastante grande de semiconductores que ha empujado muy al alza las acciones de las empresas de esa industria, pero también obviamente que también ha afectado negativamente a aquellas empresas que justamente dependen de los semiconductores porque lo tienen como un insumo. Entonces, si esa empresa, obviamente es una empresa que está en crecimiento, que tiene buenos márgenes de rentabilidad, que no tiene mucha deuda y que no es muy intensiva en capital, por ejemplo, también pueden ser empresas que puedan sortear un poco mejor que otras este tipo de contratiempos. Ni que hablar, por supuesto, si hay algún tipo de escasez de algún commodity o bueno, cualquier tipo de contratiempo de corto plazo que pueda aparecer en las noticias. Bueno, está claro que en una economía que está creciendo de manera acelerada, bueno, más o menos todas las empresas pueden sortear algún tipo de contratiempo temporal que pueda ocurrir. Pero si estamos en una economía como la de Estados Unidos, que está convergiendo ya a lo que era 2019, un crecimiento económico ya mucho más lento que el que viene trayendo en este momento, bueno, tengamos en cuenta que ahí cualquier hecho negativo que pueda venir, incluso aunque sea de corto plazo, bueno, podría afectar los fundamentos de las empresas. Y claramente aquellas empresas que dependen mucho más del crecimiento económico del país para aumentar sus ganancias, para aumentar sus ingresos, bueno, la van a pasar peor que aquellas empresas que por ahí están capitalizando tendencias de largo plazo. Piensen, por ejemplo, un ejemplo que se me viene muy rápido a la mente es el de Facebook, que en plena crisis de 2008 era una de las pocas empresas que crecía. Todavía no había salido a la bolsa porque salió en 2012, pero lo que decían los analistas que estaban mirando un poco lo que era el fenómeno de esta empresa, decía justamente eso, que fue una de las pocas empresas que logró crecer en la peor crisis que había experimentado la humanidad, o por lo menos Estados Unidos, la peor crisis financiera de la historia. Facebook siguió creciendo. Entonces claramente ahí Facebook estaba capitalizando una tendencia que comenzaba a surgir de las redes sociales y no era tan afectada por
la crisis que estaba viviendo el mundo entero en ese momento. Entonces, en un contexto donde el crecimiento económico va a ir lentamente convergiendo a las tendencias de largo plazo de los países desarrollados, como son un 2 y pico, un 3%, bueno, en ese caso, claramente tenemos que seguir buscando empresas de calidad y empresas que estén creciendo. Este tipo de empresas son justamente las empresas que crecieron más, no solo a partir de lo que fue el COVID desde marzo del año pasado, no solo han crecido más que las empresas value, sino que además son las empresas que vienen creciendo más desde 2009, desde que comenzó este mercado alcista que está madurando a lo largo de este año. Entonces, esas deberían ser, como vengo diciendo siempre en los últimos informes, las empresas que deberían ocupar la mayor parte de nuestro portafolio. Otra noticia destacada de la semana fue que se aprobó, por lo menos en el Senado, el plan de infraestructura de Biden. Se aprobó por 69 votos contra 30, con uno de los senadores que estaba ausente. Y bueno, acá es muy interesante, nuevamente siempre que hablamos del driver político de Estados Unidos, justamente da para comentar, porque la situación no cambia, pero me parece importante cada vez que ocurre algún tipo de noticia que está relacionada con el driver político de Estados Unidos, que la comentemos aunque sea un poco, porque es algo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, o sea que no debemos perder de vista, porque la política, sobre todo en un país tan grande e importante en el mundo como Estados Unidos, juega un papel muy muy fundamental, y los inversores suelen a veces exagerar, como por ejemplo pasa con este plan de infraestructura de Biden, que se suelen exagerar sus efectos, y al final uno pierde el tiempo, o sea, pierde el tiempo dándole a la política en Estados Unidos mucha más preponderancia a la hora de tomar decisiones de inversión de la que realmente tiene. Por ejemplo, en este caso tenemos el plan de infraestructura de Biden, que inició siendo una propuesta exclusivamente demócrata de 2.3 billones, lo que acá en Estados Unidos se llaman trillion, y terminó siendo, acá dice, según CNBC, dice 1 trillón, o sería 1 billón en castellano. En realidad fueron, por lo que estuve viendo, 1.2 billones. Se van a utilizar 550 mil millones de dólares para nuevas obras y 650 mil millones para arreglos y renovación de infraestructura existente. Y bueno, nuevamente, esta ley que acaba de pasarse por el Senado de Estados Unidos, y que ahora, como dice acá la noticia de CNBC, tiene que ir a la House, o sea, a la Cámara de Diputados, nuevamente nos marca lo importante que es esto. O sea, cuando tenemos que invertir en Estados Unidos, sobre todo ver cómo está compuesto el Congreso de Estados Unidos, nos va a dar mucha más información con respecto a lo importante que será el driver político de Estados Unidos durante los próximos meses, que cualquier tipo de ley que puedan pasar, porque como ya lo venimos diciendo siempre en muchos informes, en este momento hay atasco legislativo en Estados Unidos. O sea, el Senado está empatado, necesitan 60 votos para poder pasar cualquier tipo de ley que no califique bajo una figura legislativa que se llama reconciliación de presupuesto. O sea que básicamente es cualquier ley que no afecta al presupuesto, necesita, en vez de 51 votos, necesita 60 votos para poder pasar a aprobarse. Y obviamente esta ley de infraestructura claramente era una de estas leyes que no podía pasar por mayoría simple, necesitaba digamos los 60 votos, o sea, no podía pasar como reconciliación de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasa en este tipo de contextos en Estados Unidos, o sea, se tuvieron que sentar, y como ven acá, ya no es una ley demócrata, ya es una ley ahora bipartidaria, o sea que se sentaron los demócratas a convencer a los republicanos de 2.3 billones, se la bajaron prácticamente a la mitad, se la bajaron a 1.2 billones, y obviamente arreglaron obviamente qué iba a hacer para nueva infraestructura, qué iba a hacer para arreglar infraestructura existente.
Y bueno, nuevamente, un ejemplo más que nos tiene que dejar a nosotros muy tranquilos, porque ahora obviamente esto no afecta demasiado al fundamento de las acciones de las empresas, pero si eventualmente se vuelve a hablar de regulaciones, se vuelve a hablar de subidas de impuestos, ese tipo de cosas que sí podrían afectar el fundamento de las empresas que tenemos en el portafolio, bueno, este tipo de ejemplos nos sirve para quedarnos bastante tranquilos de que les va a costar muchísimo hacer pasar por el Congreso cualquier tipo de ley que sea medianamente polémica, que genere algún tipo de asperezas, no solo dentro, digamos, no solo, entre ambos partidos, sino dentro de los propios partidos, porque no nos olvidemos que el año que viene hay elecciones legislativas en Estados Unidos y que hay varios senadores demócratas que obviamente no se van a jugar a apoyar algún tipo de ley que sea muy polémica, porque bueno, obviamente se juegan la reelección y obviamente no van a querer, o sea, con el Senado tan empatado, no van a querer tomar demasiados riesgos para apoyar algún tipo de ley que sea muy polémica y que eso pueda generar descontento en sus votantes y bueno, obviamente que pierdan la banca. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Entonces yo puedo pensar, digo, bueno, ok, se pasó la ley por el Senado, ahora se pasó por la Cámara, se tiene que pasar por la Cámara de Diputados. No está para nada seguro, porque también la mayoría, en el caso de la Cámara de Diputados, la mayoría de los demócratas es un poquito más alta, pero tampoco es muy alta, o sea que también puede ser que haya algunas asperezas dentro del propio Partido Demócrata, porque además Nancy Pelosi, la portavoz de la Cámara de Diputados, también quiere que el Senado apruebe la ley de presupuesto, o sea que hay todo un tema ahí muy complejo de la política de Estados Unidos que a nosotros como inversores nos juega a favor, porque lo que más nos sirve a nosotros los inversores es que el Congreso de Estados Unidos no haga nada. O sea, que deje las cosas como están, que no afecte las reglas de juego, que no cambie las reglas de juego, porque cualquier cambio que pueda haber en las reglas de juego, ya sea para bien o para mal, bueno, genera incertidumbre, genera volatilidad en el mercado. O sea, claramente estamos teniendo uno de los años menos volátiles de la historia del Standard & Poor's, por lo menos, y en gran parte es por esto, porque el mercado sabe que del Congreso de Estados Unidos no va a salir nada importante, no va a salir nada que afecte de manera muy determinante, ya sea positiva o negativamente, a los fundamentos de las acciones. Entonces, una vez que el mercado tiene claro eso, se mueve hacia adelante porque sabe que los empresarios pueden ponerse a invertir, pueden digamos, tomar riesgo a futuro, sabiendo de que no va a pasar de que dentro de unos meses se reúne el Congreso de Estados Unidos y le saque alguna ley que perjudique alguna inversión que está haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto, en este caso, vamos a este caso puntual, yo digo, bueno, ¿qué impacto puede tener esta ley sobre los fundamentos de las empresas, sobre la economía de Estados Unidos? Porque, a ver, parece 1.2 billones de dólares, parece algo bastante grandilocuente, parece algo como, obviamente, digno de mencionar, digno de que salga en todos los medios, y muchos inversores habrán estado muy contentos de que esto se va a aprobar, porque esto puede hacer que la economía de Estados Unidos crezca, que afecte positivamente a los fundamentos de algunas empresas, pero a ver, mi opinión es que a mí como inversor esto me dice muy poco. O sea, creo que sería un error que alguien tome esta ley, vamos a suponer que la ley se termina aprobando en la Cámara de Diputados, que se convierte en ley. Bueno, sería un error de que uno tome decisiones de inversión basado en esto. Porque a ver, lo más importante en este tipo de situaciones, siempre cuando estamos hablando de política y de decisiones políticas y de leyes que salen del Congreso de Estados Unidos, siempre hay que poner las cosas en escala, a ver qué impacto esto puede tener en la economía de un país tan grande como Estados Unidos. Entonces, a ver, por ejemplo, el proyecto de ley tiene 2.700 páginas, o sea que es un proyecto gigante. Dice que estos desembolsos de 550.000 para nuevas obras y 650.000 para renovaciones se van a hacer a lo largo de 5 años. O sea, ya con eso nos damos cuenta de que el impacto en el mercado va a ser poco, o sea, si acaso tiene algún tipo de impacto, porque, como ya lo dijimos, las acciones miran a lo sumo 2 años a futuro, no 5 años a futuro. Entonces ya ahí vemos que ya te dicen, no, bueno, 1.2
billones de dólares, pero a lo largo de 5 años. O decir, bueno, si esto impacta los fundamentos de las empresas, no lo va a hacer de una manera tajante ya este año o el año que viene, sino que es algo que ya está diluido a lo largo de 5 años. A eso obviamente hay que sumarle de que no hay absolutamente ninguna garantía de que todo ese dinero va a ser gastado, de que se va a gastar en lo que dicen que se va a gastar y durante el tiempo en el que dice que lo van a gastar. Entonces, nuevamente, pongamos las cosas en escala. O sea, estamos hablando 550 mil millones de dólares en obras nuevas a lo largo de 5 años. Vamos a suponer 110 mil millones de dólares en obras por año durante 5 años. Y, a ver, déjenme decirles que no es nada para una economía como Estados Unidos, cuyo PBI es 23 billones de dólares. Por lo menos en este momento es de 23 billones de dólares el PBI de Estados Unidos en un año. O sea, 110 mil millones de dólares es 0,48 del PBI, casi 0,5% del PBI. Y encima, por supuesto, nada garantiza que el gobierno va a desembolsar ese dinero al ritmo que dice que lo va a hacer. Porque tenemos que tener en cuenta que vamos a suponer que con este proyecto que se ha aprobado, el gobierno piensa hacer, por ejemplo, una autopista. Bueno, no están en este momento ya los trabajadores listos, las empresas contratadas, los recursos ya comprados, todo preparado para empezar la construcción de la autopista. O sea, una vez que se aprueba la ley, o sea, vamos a suponer que sale la ley de la Cámara de Diputados, después viene todo un tema burocrático enorme de evaluación de proyectos de inversión, de planificación, de armado del plan de inversión, de solicitar permisos, de toda la burocracia. Encima, si supongamos que es algún tipo de proyecto interestatal que se necesita la aprobación de 2 estados, bueno, o sea, no es algo instantáneo, o sea, no es algo que salió la ley y ya está, van a arrancar las obras, o sea, no es así. Entonces, con respecto a las ganancias en productividad y a las mejoras que van a haber en las economías de los estados que van a traer las obras, que es justamente lo que más defienden quienes apoyan la ley, y justamente es como el marketing de la ley, ¿no? O sea, decir, bueno, ya que pasó todo lo del COVID, con este plan de obras de Biden se va a renovar infraestructura y entonces eso va a empujar al alza el crecimiento económico. Bueno, típica teoría keynesiana de que el Estado, obviamente, en un contexto donde la economía se empieza a desacelerar, el Estado sale a gastar y a generar obra pública. Bueno, acá hay que tener en cuenta que Estados Unidos no está en recesión, entonces la economía sigue creciendo. No se necesita tampoco depender del Estado acá para poder acelerar el crecimiento económico. Y menos, obviamente, con un plan acá como este, que la verdad que el tamaño con respecto al tamaño que tiene la economía de Estados Unidos, la verdad que es bastante pequeño, ¿no? Pero además de eso, hay que tener en cuenta que cuando hablan de las ganancias de productividad, las mejoras que va a tener todo este plan de infraestructura en las economías de los estados en los cuales se van a hacer las obras, hay que tener en cuenta, o sea, parece increíble, pero digo, no hay que olvidarse que Estados Unidos es un país desarrollado. O sea, en todo caso, si se hace una autopista que conecta, vamos a poner por ejemplo 2 ciudades, una autopista que conecte 2 ciudades, bueno, no se estaría haciendo esa conexión por primera vez, sino que se renovaría conexiones que ya existen. O sea, en todo caso, la mejora de la productividad que podría haber por la construcción de una autopista sería lo sumo marginal. Porque, a ver, es en los países emergentes donde se realizan este tipo de conexiones por primera vez, y entonces es ahí donde justamente donde realmente se producen las mejoras, las grandes ganancias de productividad en la economía. O sea, cuando vos tenés un país emergente, por ejemplo, donde está todo por hacer, donde el país está creciendo, claro, si vos tenés 2 ciudades que no estaban conectadas, de repente las conectás con alguna ruta, con alguna autopista, ahí se produce una gran mejora de productividad porque se estaba generando una conexión que antes no existía. Pero Estados Unidos es un país desarrollado. Entonces, a lo sumo, se está reforzando conexiones que ya existen
de manera directa o indirecta. Tal vez no hay una autopista de 4 carriles que conecte 2 ciudades, pero seguramente hay algún tipo de ruta o alguna manera de llegar de una ciudad a la otra. O sea, no se está generando infraestructura innovadora que está creando algo que antes no existía. O sea, en todo caso, si tenemos que hablar de un plan de infraestructura que realmente impactó positivamente la productividad de Estados Unidos, tenemos que remitirnos a la época de Eisenhower, donde Eisenhower creó ahí sí un plan verdadero de autopistas interestatales, que fue una obra, o sea, una obra enorme a lo largo de todo Estados Unidos, conectando regiones del país con autopistas interestatales. Ahí sí podríamos decir que ese plan sí produjo una enorme mejora en la productividad de las economías regionales de Estados Unidos, pero vale lo mismo que digo ahora. O sea, ¿cómo podía yo en aquel momento, con el plan de infraestructura de Eisenhower, también determinar qué impacto iba a tener en la economía de Estados Unidos, en qué horizonte temporal lo iba a tener, cuáles eran las industrias y los sectores que más se iban a beneficiar de las autopistas que estaba creando Eisenhower, qué empresas puntuales se iban a beneficiar? Bueno, es muy difícil poder detectar con este tipo de planes exactamente qué sector va a ser beneficiado y dentro del sector qué empresas van a ser beneficiadas. O sea, a pesar de que esto suene muy lindo y que se lo tome como algo que es muy bueno para las acciones, bueno, cuando yo lo quiero bajar a la realidad, no solo veo que es algo muy pequeño en escala con respecto a lo que es Estados Unidos, sino que además, en el caso de que de verdad yo creyera que esto va a impactar positivamente la economía de Estados Unidos de una manera más que marginal, digamos, de una manera ya significativa, que uno diga, bueno, sí, efectivamente esto ha tenido un gran impacto en la economía, después yo también como inversor la tengo muy difícil para poder detectar exactamente qué sectores serían los más beneficiados y qué empresa de cada sector sería la más beneficiada, para entonces ahí sí aprovechar e invertir. Entonces, como para cerrar con esto, mi consejo nuevamente es que cuando aparecen este tipo de noticias que parecen muy significativas, muy grandilocuentes, o sea, simplemente lo que tenemos que hacer es obviamente ir a los detalles, ver exactamente qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se está proponiendo y poner las cosas en escala. O sea, pongamos las cosas en escala. Vuelvo al ejemplo que he usado durante los últimos informes, los aranceles de Estados Unidos, cuando en 2019 el mercado bajaba porque Trump le ponía aranceles a China. O sea, cuando uno los medía y miraba los volúmenes de esos aranceles con respecto a las economías de Estados Unidos y China, veía que estaban totalmente fuera de escala. Eran una gota de agua en el océano, o sea, no tenían relación, o sea, no tenían forma de afectar a las economías de estos países. Con esto pasa exactamente lo mismo. O sea, yo entiendo que puede generar optimismo creer que este plan de infraestructura, en caso de aprobarse, va a afectar positivamente a la economía de Estados Unidos y que por lo tanto va a afectar positivamente a los valores de las empresas, pero, a ver, es muy difícil, o sea, es muy difícil que algo tan pequeño en cuanto al tamaño de la economía de Estados Unidos pueda realmente afectar significativamente a la economía de Estados Unidos, y más aún cuando es algo que se va a hacer a lo largo de 5 años y que por supuesto puede ser cancelado, puede ser modificado en todo momento, porque sale la ley y ya la ley le da autoridad al gobierno para que vaya, obviamente, designando las partidas presupuestarias que van a ejecutar este tipo de obras, y el gobierno tranquilamente puede modificar eso, o sea, puede tranquilamente reasignar partidas, o sea, digamos, no, nada de lo que esté en la letra de la ley es 100% seguro que va a ocurrir tal como dicen que va a ocurrir. Así que calmemos las expectativas, eso es lo más importante. Ante este tipo de noticias, sobre todo las noticias que vienen desde la política en Estados Unidos, calmemos las expectativas. Y lo mejor es no tomar decisiones de inversión con respecto a este tipo de cosas, porque la verdad es que cuando lo ponemos en escala nos damos cuenta de que es muy pequeño en base al tamaño de la economía de Estados Unidos, y lo que sí más tenemos que tener en cuenta es justamente el mensaje que esto nos da con respecto al driver político de Estados Unidos
y su posibilidad de afectar los fundamentos de las empresas. Y es que le va a resultar muy difícil, si es que los demócratas, por ejemplo, quieren subir impuestos, aumentar regulaciones, sobre todo sobre empresas tecnológicas, les va a resultar muy difícil. O sea, ¿para qué nos puede servir esto, este plan de infraestructura, esto que estamos viendo que se aprobó en el Senado? Para darnos cuenta cuál es el driver político de Estados Unidos en este momento, cómo está el Congreso de Estados Unidos, cómo les cuesta poder sacar adelante cualquier tipo de proyecto de ley, cómo tienen que negociarlo, cómo se dilata y los pequeños márgenes que tienen para lograr aprobar las leyes. Entonces, con respecto a lo que realmente sí nos importa, que es la capacidad que tiene el Congreso de Estados Unidos y digamos ya el gobierno de Estados Unidos para afectar negativamente los drivers, los fundamentos de las empresas que tenemos en el portafolio, este tipo de noticias, el estado del driver político de Estados Unidos nos tiene que dejar muy tranquilos. Y esta es nuevamente una reafirmación de que esto va a estar muy tranquilo, el Congreso va a estar muy tranquilo, no solo por lo que resta de este año, sino casi con seguridad durante todo el año que viene, porque en noviembre del año que viene son las elecciones legislativas y difícilmente los legisladores, los senadores de Estados Unidos se la van a jugar con algún tipo de ley que resulte ser muy polémico. Así que, digamos, esta es una noticia más que nos reafirma lo positivo que es el driver político. Esto es lo que tenemos que sacar en claro, no lo que puede llegar a afectar positivamente este proyecto de infraestructura a los fundamentos de nuestras empresas, porque la verdad que si afecta positivamente a los fundamentos de las empresas no lo va a hacer instantáneamente, lo va a hacer de una manera muy diluida y es imposible poder acertar en este momento exactamente a qué sector y a qué empresas va a beneficiar y a perjudicar. Así que lo que tenemos que sacar en conclusión con esto es justamente que el driver político de Estados Unidos sigue alineado con nuestros intereses como inversores. Bueno, por último entonces vamos a ver un poco lo sucedido en Argentina durante esta semana. Vamos a ver un poco el Merval en dólares. Y bueno, a ver, ¿qué podemos decir entonces de Argentina? Una vez más, el driver político obstaculiza el funcionamiento del mercado y una vez más, obviamente, comprobamos de qué manera la incertidumbre que generan los gobiernos con regulaciones que no pueden ser descontadas previamente en los precios por el mercado, afectan negativamente a los fundamentos de las empresas y obviamente a los precios de las acciones. O sea, el mercado es una máquina de descontar en los precios el futuro, o sea, las ganancias futuras de las empresas, lo que los inversores consideran que va a pasar en el futuro con las ganancias de las empresas. Pero las decisiones políticas, y más aún este tipo de regulaciones como la que sacó el Banco Central, no pueden ser descontadas en los precios, o sea, porque vienen de un momento para el otro, o sea, digamos, es muy difícil saberlas previamente porque las sabe un grupo muy reducido de personas, que es muy difícil que se filtre, entonces el mercado no lo puede anticipar. Y bueno, es algo que justamente fue lo que vimos entre este jueves y este viernes. Aún así, tampoco es que el mercado lo tomó muy a mal, sobre todo porque como vemos durante esta última semana, parece ser que está entrando flujo de nuevo, están entrando fondos de nuevo para invertir en acciones argentinas, gracias a que, por lo que se está viendo, las primeras encuestas que se están conociendo dan que la oposición, cualquiera sea la oposición, estaría teniendo un buen resultado en las elecciones legislativas. Así que, a ver, más allá de lo que ha ocurrido con estas nuevas resoluciones que ha sacado el Banco Central, lo importante es ver justamente el driver político. O sea, como bien marcamos siempre en estos informes, utilizamos el método top-down, miramos el driver económico de Argentina, que está mal, recuperándose ahí no tanto como nos gustaría, el driver político de Argentina, que es el que más hay que mirar, y el driver psicológico. Lo que estamos viendo es que parece que el driver psicológico está empezando a pegar la vuelta con la expectativa que están generando las elecciones. Y bueno, efectivamente, o sea, la psicología, digamos, la emocionalidad de los inversores es la que va a cambiar primero. Después en las elecciones, en las del mes que viene, veremos efectivamente
cuáles son las chances reales que tiene la oposición de ganar estas elecciones y de generar una expectativa de cambio político para 2023. Y bueno, a partir de ahí, si cambia el driver político, como bien sabemos, en un país como Argentina, es el driver más importante, y entonces se podría gestar un mercado alcista como el que vimos nacer allá por el 2013. Entonces, a ver, quienes estén dispuestos a asumir estos riesgos que atañen justamente al driver político de Argentina, donde sabemos que pasan estas cosas y que van a seguir pasando, pueden seguir armando o empezar a armar una posición en acciones argentinas. O sea, lo que nosotros sabemos con respecto a todo lo que ha ocurrido esta semana es que obviamente, o sea, cuando el organismo regulador interviene en el mercado, eso genera ineficiencias en el mercado, que es lo que vemos obviamente en Argentina con estas distorsiones entre los precios del dólar. Esas ineficiencias en el mercado cambiario, podríamos decir, que se genera con los activos financieros, van generando posibilidades de arbitraje. Los inversores las van aprovechando. Cuando el ente regulador se da cuenta de que están arbitrando, de que se ha producido una ineficiencia, mete nuevas regulaciones para evitar esa ineficiencia. Eso genera ineficiencias en otro lado, otros inversores las descubren y las aprovechan, el ente regulador vuelve a intervenir, y así, y así, y así. O sea, estamos en esta espiral en la cual los inversores van tratando de buscar ineficiencias que deja el ente regulador con todas sus regulaciones, y el ente regulador va corriendo desde atrás poniendo más regulaciones a medida que se van detectando ineficiencias nuevas. O sea, estamos en esta espiral que provoca obviamente que cada vez sea más difícil operar, que el mercado esté cada vez más chico, y que obviamente con un mercado cada vez más chico, la probabilidad de que aparezcan ineficiencias en precio de las acciones, en precio de los bonos, obviamente que aumenta. Entonces, si estamos dispuestos a invertir en Argentina, si estamos dispuestos a asumir el riesgo que conlleva Argentina, bueno, tengamos muy en claro que lo que sucedió esta semana es normal. O sea, ya yo sé, obviamente, sí, no es normal, no debería pasar esto en un país como Argentina, o en ningún país debería pasar esto, pero bueno, pasa, y en esta espiral en la que estamos, donde las regulaciones van generando ineficiencias y generan más regulaciones, bueno, no parece que estemos en camino de retroceder, sino de seguir por esa senda. Entonces, esas ineficiencias generarán que eventualmente el Banco Central de Argentina vaya a seguir aumentando las regulaciones durante los próximos meses, y si nosotros estamos dispuestos a asumir esos riesgos, porque obviamente todo eso genera incertidumbre, bueno, entonces sí tiene sentido que armemos una posición en Argentina. O sea, si uno mira, por ejemplo, los rendimientos de las acciones argentinas a lo largo de este año, no han sido tan malos, por lo menos cuando uno mira el general, por supuesto, cuando mira en general todas las acciones. Después, por supuesto, hay casos puntuales muy buenos y casos puntuales muy malos. Pero yo comparo los rendimientos de las acciones argentinas con los CDRs. Bueno, la verdad es que hay acciones argentinas que le han ganado en rendimiento a los CDR, pero claro, estamos hablando dos idiomas diferentes. Estamos hablando de dos riesgos absolutamente diferentes. Al invertir en CDR, uno está invirtiendo, obviamente, dolarizado, y está invirtiendo en un riesgo muy moderado para lo que uno en Argentina puede estar acostumbrado. Entonces, estamos comparando un riesgo totalmente moderado de invertir en empresas de gran capitalización que operan en Estados Unidos y que están reguladas en Estados Unidos, comparado eso con invertir en empresas argentinas que operan en Argentina, que están reguladas por el gobierno argentino. Entonces, estamos hablando de riesgos muy diferentes. Entonces, es normal que si uno compra acciones argentinas, está dispuesto a asumir un riesgo mucho mayor que el que estaría asumiendo cuando compra CDR de empresas de Estados Unidos, y que por lo tanto, por supuesto, en el largo plazo debería estar recibiendo rendimientos dolarizados mucho mayores. Entonces, en este momento, tal como están las cosas en este momento, si uno quiere armar un portafolio de acciones argentinas, bueno, tiene que saber que está asumiendo un riesgo muy alto, como justamente lo ha demostrado lo que ha ocurrido durante esta semana, pero que la recompensa, si es que efectivamente el driver político se torna positivo luego de las elecciones, puede llegar a ser enorme. O sea, basta con mirar los rendimientos que tuvieron las acciones argentinas durante los últimos años, sobre todo a partir de 2013. O sea, si yo tuviera que recomendarle a alguien que está queriendo armar un portafolio de acciones argentinas, y tengo que sugerirle a ver cómo armar el portafolio,
Bueno, volvemos a lo mismo, el driver económico, el driver político, el driver psicológico, el driver emocional, y después voy bajando y empiezo a seleccionar sectores. Bueno, acá una muy buena práctica, una práctica que yo podría hacer es mirar las cotizaciones de las acciones argentinas, las que tienen ADR, miramos directamente los ADRs, y si no, las podemos dolarizar acá en TradingView con el contado con liqui. Entonces, bueno, si nos volvemos a 2013, por ejemplo, vemos, por ejemplo, acá Grupo Financiero Galicia es una de las que deberíamos tener si es que estamos armando un portafolio de acciones argentinas, porque lo que vemos es que exactamente, fíjense cómo cuando me fijo claramente fue una de las primeras acciones que reaccionó. Después, por supuesto, en 2014, acuérdense que acá fue cuando se puso el dólar ahorro, fue cuando el dólar se devaluó de 6 a 8 pesos, que bueno, eso provocó por supuesto muchísima incertidumbre en el mercado, pero fíjense directamente en agosto de 2013 cómo el ADR de Galicia fue uno de los primeros que reaccionó favorablemente al resultado electoral, y miren todo lo que subió. Después, por supuesto, hizo una baja bastante fuerte, no volvió a los valores anteriores y después obviamente siguió subiendo. Entonces, esta podríamos considerarla que fue una de las acciones que reaccionaron favorablemente. Otra que veo acá es Edenor, que también puedo mirar acá su ADR, a ver qué fue lo que pasó. Y claramente, si me voy también al año 2013, veo también eso, ¿no? Veo cómo estaba a la baja, medido en dólares, el ADR de Edenor, y veo exactamente esto, ¿no? Ahí a partir de agosto, fíjense que no reacciona tan rápido como Galicia, pero efectivamente sí reacciona y después no cae tanto. O sea que también es un ADR que reaccionó bastante. La verdad es que ahí tendríamos que también volver un poco a lo que estaba pasando en esa época, porque lo cierto es que Edenor es una utility, o sea, es una empresa que ofrece un servicio que está fuertemente regulado por el gobierno, así que acá habría que ver, porque no es una de las acciones que yo elegiría para invertir en este momento, a menos que estuviera pensando que el gobierno va a ajustar las tarifas. O sea, ¿qué elegiría? Por ejemplo, Texar también es una empresa interesante. Acá la vamos a ver en pesos, no la vamos a ver en dólares, pero si yo miro un poco lo que pasó en 2013 con Texar, también vemos algo similar. Ven que también veníamos muy a la baja en 2013, y vemos acá junio, julio, y vemos acá cómo efectivamente ahí ya en agosto ya venía bajando, venía recuperando ya previo, venía anticipando un poco antes de las elecciones, y después siguió subiendo hasta que después ya pegó un rally muy fuerte. Pero después, por ejemplo, tenemos, si miro Autopista del Sol, que también es otra utility, la vamos a mirar en dólares en este caso, con el contado ajustado por el contado con liqui, veo que en el caso de Autopista del Sol, veo esto, ¿no? Veo que acá estábamos en 2013 y veo que reacciona, pero fíjense después lo que pasa con esta empresa, ¿no? O sea, reacciona, acá en agosto vemos que no reacciona mucho, en septiembre reacciona, después baja y después recién empieza a subir. O sea, tiene sentido porque justamente este tipo de empresas como Autopista del Sol, como Transener, como Transportadora de Gas del Sur, también son empresas que ya dependen de una decisión gubernamental, porque son utility, o sea, dependen de que los gobiernos, por ejemplo, le dejen ajustar las tarifas. Entonces, digamos, si yo tengo que posicionarme en este momento en acciones argentinas, optaría más por bancos y por empresas intensivas en capital que no estén fuertemente reguladas por el gobierno. O sea, iría más por el lado de Mirgor, por ejemplo, Ternium en Argentina, tal vez Pampa, a pesar de que es una empresa que está bastante regulada también por el gobierno, es una gran empresa. O sea, básicamente iría por bancos, grandes empresas intensivas en capital, y de ser posible que no estén tan reguladas por el gobierno. Ese sería, creo yo, el mejor portafolio para tener en este momento. Loma Negra podría ser también, o sea, buscar ese tipo de empresas que son grandes, o sea, y si tienen ADR mejor, y que estén en alguna industria que no esté tan regulada. Desafortunadamente, cuando uno mira el Merval Argentina, el Merval, nuestro índice, está compuesto principalmente por bancos y por utilities. Entonces, bueno, está justamente, las utilities son este tipo de empresas que están fuertemente reguladas porque el gobierno les regula la tarifa. Así que yo iría más que nada por ese lado, por los bancos y por grandes empresas, sobre todo si tienen ADRs, y de ser posible que no estén muy reguladas por el gobierno. Así que ese sería el
el portafolio que yo armaría en este momento si es que justamente quiero asumir el alto riesgo de estar invertido en Argentina con toda la incertidumbre que puede venirse de aquí a los próximos meses. Pero claro, si el driver político me cambia y se me torna positivo, la incertidumbre que puede venir con los 2 últimos años de este gobierno de Alberto puede ser que no compense el optimismo que genere la expectativa de un cambio electoral en 2023, porque de hecho ya ha sucedido. 2014 fue un mal año para la Argentina y aún así las acciones subieron muchísimos. Hubo una fuerte devaluación, hubo una inflación del 40% en 2014 y sin embargo la expectativa que había generado la elección de 2013 provocó que 2014 fuera un año excelente para las acciones argentinas. Así que nuevamente recordemos, acá estamos hablando de riesgos muy diferentes. CDR es un riesgo muy moderado, un riesgo dolarizado, y acá estamos invirtiendo en pesos, en acciones argentinas en pesos, con lo cual el riesgo del tipo de cambio está latente, y en empresas que enfrentan un muy alto riesgo porque obviamente no sabemos qué puede hacer el gobierno argentino, tanto si gana como si pierde las elecciones. Así que ese es el riesgo que vamos a estar asumiendo si es que compramos acciones argentinas en este momento. Pero bueno, así también, si las cosas salen bien, los rendimientos que pueden darnos este tipo de inversión pueden ser, bueno, en dólares pueden ser enormes. Basta con mirar lo que fue 2013 a 2018 para ver los rendimientos que generaron las acciones argentinas. Y bueno, podría darse seguramente, si es que la oposición gana las elecciones, algún escenario no igual, pero sí bastante similar. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.